En este video vamos a empezar a trabajar con estadística inferencial. Entonces vamos a empezar a hacer uso de lo que hemos venido viendo y aprendiendo durante el semestre. Para repasar un poco qué es estadística inferencial, es cuando queremos hacer inferencias, o sea, generalizaciones, predicciones, conclusiones sobre una población a partir de la información que tomamos de una muestra. Entonces, de esa población hacemos un muestreo, tomamos una o varias muestras y queremos deducir algo a partir de esa muestra. Entonces no es simplemente describir esa muestra, queremos concluir algo a partir de esa muestra sobre esa población. Aquí vamos a empezar a usar otra nomenclatura también de parámetro. Va a ser una estadística poblacional cuyo valor es el que queremos conocer. Entonces, por ejemplo, cuando venía presentando las distribuciones, la media, la varianza, la desviación estándar, y todo eso lo venía usando con esos símbolos griegos. Cuando se usan esos símbolos griegos para esas estadísticas, se está denotando una estadística poblacional. Eso es si se conoce. Si no, lo que estamos haciendo es usando un estadístico o estimador, que va a ser una variable estimada a partir de una variable de una muestra. Entonces, la media muestral se va a denotar con el X sombrero plano y la varianza muestral se denota con el S cuadrado. Ya hemos visto estos símbolos antes cuando vemos la parte descriptiva univariable, donde X promedio o la media era el X sombrero y la varianza era S cuadrado y la división estándar es S. Ok, entonces ya tenemos esos valores obtenidos a partir de una muestra. Ahora lo que vamos a hacer es asignar una distribución de probabilidad a esos estadísticos, a esos estimadores. Y a partir de esas distribuciones es a partir de las cuales vamos a realizar inferencias. Entonces yo he venido mencionando un poco paramétrica y no paramétrica. La diferencia es que la estadística paramétrica, que es la clásica, digámoslo así, asume que los datos siguen una cierta distribución. En nuestro caso va a ser por lo general normal, pero puede ser la de Poisson, puede ser la binomial, puede ser otra. Hay otros montón de distribuciones que no hemos visto, pero estadística paramétrica lo que hace es asumir que los datos siguen cierta distribución y uno usa la distribución que asume está siguiendo. La no paramétrica no hace esas suposiciones y usa otros métodos para calcular, ¿okay? Pero esa es la mayor diferencia entre esas dos. Entonces ya tomamos una muestra, le sacamos los valores descriptivos, media, varianza, variación estándar. Entonces ahora podemos ir un poco más allá y usando los conceptos que venimos viendo, principalmente de estandarización, podemos aproximar una distribución a esa media. Entonces la distribución muestral de medias lo que va a hacer es aproximar esas medias promedios que obtuvimos de nuestra muestra a una distribución que por lo general va a tender a ser normal. Entonces la distribución muestral de medias va a tener una forma estandarizada donde va a ser nuestra media menos la media poblacional dividida, ahora no por la desviación estándar, sino por el error estándar. ¿Okay? Ese error estándar va a ser la desviación estándar dividida por la raíz cuadrada de n, que sería el tamaño de mi muestra. Entonces ese error estándar no es nuestra desviación, sino que usamos la desviación junto con el tamaño de la muestra para ajustar de acuerdo a ese tamaño de la muestra. La ley de los números grandes establece que si tomamos muestras de una población
con distribución desconocida, ya sea finita o infinita, la distribución muestral de medias será aproximadamente normal con media mu y varianza sigma al cuadrado entre n, siempre que el tamaño de la muestra sea grande, sea n mayor a 30. Entonces, no importa qué distribución tengan nuestros datos, si tomamos una muestra relativamente grande, podemos aproximarla a una distribución normal. Y eso es en parte lo que establece el teorema del límite central. El teorema del límite central es que la distribución de las medias tenderá a ser normalmente distribuida, aun cuando la población de la cual se muestra no lo sea. Y por eso es que vamos a poder aplicar la distribución normal y posteriormente la t, que es una variación de la distribución normal, para realizar la mayoría de nuestros cálculos de estadística inferencial. Aunque la distribución de mis datos no sea normal, al seguir tomando muestras y muestras, y eso lo van a ver ahora con un video, esa distribución de medias va a tender siempre a estar normalmente distribuida. Entonces, cuando hacemos inferencias sobre la media poblacional, podemos hacer uso de esa distribución normal. Aquí no les voy a pasar el video porque eso lo pueden ver ustedes aparte, pero tienen ese link para ver una demostración un poco más simpática del teorema del límite central. Ahora, ¿cómo podemos usarlo? Entonces, digamos que tenemos la longitud de especímenes del límite con una distribución normal de mu 3.5 y sigma 0.2. Tomamos una muestra de 8 y queremos saber cuál es la probabilidad de que cuando seleccione una muestra al azar, la media de la muestra sea de 3.7. Lo que hacemos es calcular nuestro z. Acordémonos que siempre para usar la distribución normal vamos a calcular el z o el valor estandarizado. Entonces tenemos nuestra media 3.7, que es la que vamos a usar para comparar. Nuestro error de la media sería la desviación entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, el 0.2 entre raíz de 8, y eso lo podemos usar para calcular nuestro z, que sería nuestra media que estamos proponiendo, 3.7, menos 3.5, la media poblacional, dividida entre el error estándar de la media, que eso nos da un valor de 2.82. ¿Cuál es la probabilidad de que tenemos una media de 3.7 y que corresponda con esa población? Entonces es de 0.2%. El z 2.82, hacemos el 1 menos el área bajo la curva de ese 2.82 y nos da 0.2. Entonces vemos que es muy baja la probabilidad de que tengamos una muestra que viene de esa población con una media de 3.7. Y ese sería el área bajo la curva que representa ese 0.2%, con los parámetros de media 3.5 y desviación de 0.2 centímetros. Así como tenemos una distribución muestral de medias, podemos tener una distribución muestral de diferencia de medias. Entonces simplemente lo que hacemos es agregamos los datos de nuestra segunda muestra en la fórmula. Entonces, y ahora no va a ser la media, sino la diferencia de medias, y nuestra desviación o varianza va a ser lo que le llaman combinada, de acuerdo al tamaño de muestra de cada una de mis muestras. Entonces va a ser la diferencia de medias de mis muestras menos la diferencia de medias poblacional dividida por la raíz cuadrada de esa varianza combinada. Y lo que estamos haciendo es, de manera gráfica representativa, es calculando
esa diferencia entre esas dos muestras con esas dos distribuciones. Entonces, por ejemplo, tenemos los cinescopios de un televisor de fabricante A que tienen una duración media de 6.5 años y una desviación de 0.9. Los del fabricante B tienen una media de 6 y una desviación de 0.8. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 36 cinescopios del fabricante A tenga por lo menos un año más de vida media que una muestra de 49 cinescopios del fabricante B? Entonces, nuestra media es de A 6.5 y B 6. Entonces la diferencia de medias es 6.5 menos 6 o 0.5. Nuestro error medio combinado sería la varianza de 1 de A entre el tamaño muestra de A más la varianza de B entre el tamaño muestra de B. Vemos que la varianza es la desviación estándar al cuadrado. Entonces 0.9 al cuadrado, 0.81 entre 36, que son los 36 de A, más 0.64, que es 0.8 al cuadrado, entre 49, que son los cinescopios de B. Eso nos da un valor de 0.189. Aplicando la fórmula de Z, nos da nuestra diferencia de medias que estamos comparando es un año. O sea que estamos viendo a ver si la diferencia de medias puede ser de un año, donde tenemos una diferencia media poblacional de 0.5 que fue la que calculamos. Eso lo vimos entre nuestro error combinado, nos da 2.65. Y lo que nos está diciendo es que tenga por lo menos un año más. O sea que esta diferencia sea mayor que 1. ¿Okay? O sea que esta diferencia sea mayor que ese valor. Entonces 1 menos el área bajo la curva de 2.65 me da 0.4. Entonces de nuevo es un área muy pequeña. Entonces cuando conocemos los parámetros poblacionales podemos usar la distribución normal para la media. Para hacer inferencias sobre la varianza usamos la distribución chi cuadrada, donde va a estar en función de simplemente el tamaño de la muestra, mi varianza muestral y mi varianza poblacional. Recordemos que ese menos 1 son los grados de libertad. ¿Por qué? Porque estamos usando la media para calcular esa varianza. Como la varianza, si bien nos acordamos, no puede ser negativa, entonces por eso usamos esta distribución que va a estar confinada entre 0 e infinito. La distribución normal puede ser de menos infinito a infinito. La distribución chi cuadrada va a ir de 0 a infinito. Entonces ocupamos usar una distribución de este tipo para la varianza y desviación estándar, porque esos valores no pueden ser negativos. Entonces, de manera similar a la distribución normal, la distribución chi cuadrada tiene su tabla donde va a depender de los grados de libertad, que es el tamaño muestra menos 1, y la probabilidad a la cual queremos calcular nuestro valor. Entonces, si vemos con un ejemplo, les queda más claro. Tenemos una población con una distribución aproximadamente normal que tiene una varianza de 0.8. Esta es la varianza poblacional. Queremos saber cuál es la probabilidad de que una muestra de tamaño 6 tenga una varianza mayor o igual a 1.2. Entonces, tamaño de muestra 6, varianza muestral 1.2. Metemos esos valores en la fórmula y nos da valor chi cuadrado de 7.5. ¿Eso qué quiere decir? Que la probabilidad de que nuestra varianza sea mayor a 1.2 va a ser igual a la probabilidad de que nuestro valor de chi cuadrado sea 7.5.
¿Cuáles son los grados de libertad? 5, 6 menos 1. Y si se fueran a la tabla y buscan el valor de chi-square de 7.5, recordémonos que el valor que está dentro en el cuerpo de esta tabla es el valor de chi cuadrado. Vamos a encontrar el valor de 7.2 en un alfa de 0.2 y 9.2 en un alfa de 0.1. Entonces nuestra probabilidad está entre 0.1 y 0.2. Si lo hacemos en R, que eso lo vamos a ver en la parte del laboratorio, vamos a ver que eso es equivalente a un 0.186 o 18.6%, que si lo vemos tiene sentido que esté más cerca de 0.2 que de 0.1, porque el valor de 7.5 está más cerca del 0.2. La distribución T se usa cuando queremos hacer inferencias sobre la media, pero no conocemos los parámetros poblacionales, especialmente la desviación estándar. Entonces aquí igual va a depender de los grados de libertad n-1, y entonces esto va a tener una influencia en la forma de la distribución. Y nuestro error de la media ahora va a estar en función de la desviación muestral y no de la desviación poblacional. Entonces la distribución T es similar a la distribución normal, va de menos infinito a infinito, pero la forma va a cambiar dependiendo de los grados de libertad. Si tenemos una muestra de tamaño pequeño, que sería por ejemplo la curva azul o la curva de color cian, ya tenemos una muestra de 3 y 5, entonces nuestra distribución T lo que va a hacer es dar más probabilidad en las colas que una distribución normal si usáramos esa misma media y desviación estándar. Conforme aumenta el tamaño de mi muestra, la distribución T se va aproximando más a una distribución normal. Entonces, la distribución T en general es más conservadora que la distribución normal y aplica especialmente para casos donde tenemos una muestra pequeña, dígase menor a 30, o no conocemos los parámetros de media y desviación estándar poblacional. ¿Y eso por qué? Porque como tenemos una muestra más pequeña, no sabemos si esa muestra puede estar más cercana a esos valores extremos, entonces está dando más posibilidad de haber muestreado esos valores extremos, no siendo tan restrictivo como la distribución normal. De igual forma, la distribución T viene con su tabla, tiene sus funciones en R, y eso lo vamos a ir trabajando con los ejemplos. Un ingeniero químico afirma que el rendimiento medio de la población de un cierto proceso es 500 gramos por mililitro. Entonces realiza una muestra de 25 donde obtiene una media de 518 y una desviación de 40. Vamos a calcular cómo difiere estos datos que él calculó de esa que él proponía. Entonces nuestro valor T va a ser la media muestral, 518, menos la media poblacional, que es la que está proponiendo, dividido entre el error estándar, que sería nuestra desviación, entre la raíz del tamaño de la muestra. Eso nos da 2.25. ¿Cuáles son los grados de libertad? 25 menos 1, 24. Y comparando eso con nuestro valor T, similar, buscamos nuestro grado de libertad, nuestro valor T, que sería el valor del cuerpo de la tabla, y eso nos da que ese valor cae entre 0.02 y 0.05, entonces 0.015.
ese valor está entre esos dos, la probabilidad está entre esos dos, y si lo hacemos en S da 0.017 o 1.7%. Entonces esta sería la probabilidad de que la muestra que él obtuvo venga de una población donde la media es 500. Entonces, cuando usar la distribución T o cuando utilizar la distribución Z o normal estándar, pues va a depender si se conoce sigma o la desviación estándar poblacional. Entonces usamos la distribución Z, la distribución normal estándar. Si el tamaño de la muestra es grande, entonces utilizamos la distribución normal Z. Y si la distribución es pequeña, el tamaño de la muestra es pequeño, entonces utilizamos la distribución T. La distribución F se va a usar para la comparación de varianzas muestrales. Entonces aquí lo que se va a hacer, lo que es F, va a ser la relación entre varianzas muestrales y varianzas poblacionales. Entonces, como voy a tener dos muestras, estoy relacionando dos muestras, dos poblaciones, entonces voy a tener dos grados de libertad, n-1 y n-2. De manera similar, F tiene su tabla de distribución donde va a estar en función de V1 y V2, porque tenemos dos grados de libertad. Con esto terminamos la introducción inferencial, donde de manera general lo que hacemos es empezar a sacar conclusiones acerca de parámetros poblacionales como la media, varianza y relación de varianzas, haciendo uso de distribuciones como la normal, T, Q cuadrada y F.